La veeduría, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Había una audiencia que estaba prevista para este viernes, se la ha aplazado se la postergó para el mes de mayo, pero esto por la acusación que les hace el presidente. Veamos algunos de los argumentos que utiliza el mandatario para acusarlos y de ahí lo vamos revisando. Escuchemos. La supuesta veeduría de los contratos de Fabricio Correa, que nosotros mismos la pedimos. Se nos infiltró un exfuncionario de Lucio Gutiérrez lleno de mala fe para tratar de involucrar al presidente y hacer politiquería. Yo lo que querían demostrar era que yo sabía los contratos de Fabricio Correa para hacerme pasar como un corrupto. Llegaron a esa brillante conclusión. No presentaron el informe al Consejo de Participación, lo presentaron directamente a la Contraloría y a la Fiscalía. Y la gran prueba que presentaron fue un video de una entrevista mía vulgarmente editado. Ya editado, ya es grave, poner, bueno, minuto 1, minuto 3, minuto 5 lo que dije. No, para hacerme decir lo que nunca dije. Pusieron minuto 3, minuto 5, minuto 1. Vamos por partes. Lo primero, que se apartaron del objetivo inicial que constaba incluso en el instructivo del Consejo de Participación Ciudadana porque la intención era hacerle daño al presidente. ¿Cuál fue la misión de la veeduría? ¿Qué se pudo cumplir y qué no se pudo cumplir por las trabas que encontraron en el transcurso de la investigación? Bien. ¿Qué es lo que hizo la veeduría? La veeduría, como ciudadanos libres, como ciudadanos ecuatorianos, atendiendo al llamado del señor presidente, comienza a ver, porque eso es lo que nosotros hacemos, ver lo que hay. ¿Sí? Y pedimos que por favor las distintos organismos, etcétera, 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 nos remitan información. ¿Sabe por cuántos millones nos remitieron información, Steffi? Nosotros solo dijimos, tengan la amabilidad de remitir información sobre los contratos donde ustedes consideren está involucrado el ingeniero Fabricio Correa. 1.300 millones de dólares, eso recibimos en contratos, Steffi. De eso, lamentablemente, solo pudimos certificar 657 millones de dólares. Por eso se cambia el objeto de la veeduría, porque dijimos, aquí hay más de lo que se nos pidió que hiciéramos. Nosotros no podemos actuar como los caballos centrados en algo. Eso no se puede hacer. Y eso es lo que hicimos. El señor presidente lo que tenía que hacer es agradecernos que unos ciudadanos hayan tomado responsablemente esa labor por nosotros. El presidente los acusa a ustedes valiéndose del artículo 354 del Código Penal, que dice exactamente que hay falso testimonio punible cuando al informar ante una autoridad pública se falta a sabiendas a la verdad. Es decir, como si ustedes supieran que el presidente no tenía idea de los contratos de su hermano, pero igual, a pesar de que ustedes saben eso, concluyen diciendo que el presidente sí sabía. ¿Con qué argumentos ustedes dicen que el presidente sí conocía de los contratos que tenía el hermano? Efectivamente, existe una entrevista dada por el señor presidente al señor Gonzalo Ruiz y al señor Carrión, Andrés Carrión, en donde se le pregunta directamente. Hemos presentado completa la entrevista. Lo que hicimos, y lo que el señor presidente ha sido mal informado, es que existe un índice de todos los videos que estamos presentando dentro de 4 horas de video. Entonces existe un minuto donde decimos, aquí está, esto es lo que estamos presentando, para que sea más fácil y más didáctico poder ver. Esa es la edición a la que se refiere el presidente, que está mal editado porque utilizan ciertas declaraciones que la hace antes y después. Que es una locura, es una locura. Por favor, tenemos una fiscal que investiga el caso y no se ha llamado a los señores, por ejemplo al señor Ruiz, o no se ha llamado a Andrés Carrión para ver si eso es cierto. Pero ahí está el video completo. ¿Por qué es tan importante esta declaración? Porque el señor presidente de la República específicamente dice, yo conocía de la compra de Cosurca, y específicamente dice, conocía también del préstamo de la CFN, el cual no ha sido pagado todavía, por favor. Entonces, ¿qué pasa en ese interín? Que ninguna de las dos empresas está a nombre de Fabricio Correa. Entonces, ¿qué sucede? Que tenía que saber, como la Contraloría lo demuestra, todas las empresas que habían en medio. Nosotros lo que estamos diciendo es que conocía
no queremos decir que estaba metido dentro de esto. Por favor, estemos clarísimos. Y esa conclusión la incluyen en un informe final. Ahora, ¿por qué este informe ustedes no lo presentan al Consejo de Participación Ciudadana, según dice el reglamento, sino a la Contraloría? Otra, ¿qué diría? Pues mala información. Nosotros pedimos al Consejo de Participación Ciudadana que tengan la amabilidad de recibirnos el informe. El Consejo de Participación Ciudadana, que ya sabía qué es lo que venía en el informe, nos dice no le podemos recibir. Entonces llamamos al señor Carlos Polito, no como contralor, como presidente de la función de transparencia que en ese momento estaba, para presentarle ante él. No presentamos a la Contraloría, presentamos al presidente de la función de transparencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos resulta absolutamente ilógico? Nos resulta absolutamente ilógico que nos estén poniendo un juicio por saber si el señor presidente conocía o no, cuando eso no es importante, eso es irrelevante. Lo relevante es lo que está pasando con los contratos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos sifón limones? ¿Por qué no tenemos Ciacia, estas bombonas de gas? ¿Por qué no se ha recuperado el dinero? ¿Por qué el señor presidente no le mete juicio a su hermano y recuperamos ese dinero? Ahora, si el presidente se fue afectado, cierto es que no tiene por qué aceptar como verdadero o como cierto lo que diga una veeduría, porque podría no ser cierto. Pero por eso mismo, ¿cuál es la función en sí de una veeduría que tiene un carácter indicativo, más no vinculante, sino de informar qué es lo que está pasando para que sean las propias autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, etcétera, quienes digan si en efecto es cierto o no lo que se está dejando escrito en un informe? Exactamente. Usted tiene toda la razón. O sea, nosotros no entendemos cuál es el propósito de esto. A ver, si el propósito es que metiéndonos nosotros a la cárcel, nosotros estamos dispuestos a ir mañana. Nosotros no estamos dispuestos a servir le podría decir, de diversión. No lo vamos a hacer. Queremos que el señor presidente nos diga, a ver, señores, ustedes váyanse el día de mañana a la cárcel 4 o a la cárcel que le dé la gana. ¿No es cierto? Pero que se haga algo con los contratos. Eso es lo que nosotros queremos que pase. Aquí no solo se está acusando a usted, a Pablo Chambers, que el presidente dice incluso en la denuncia que es su enemigo declarado, sino también a los otros veedores. ¿Por qué? Según el presidente dice en la denuncia, ustedes 4 tuvieron más de un año, dice él, y textualmente, tuvieron más de un año para analizar la nulidad de los contratos y darse cuenta, dice el presidente, de que yo desconocía de que esos contratos fueron celebrados con mi hermano. ¿Cuál es la función? Por eso yo insisto en ese tema de esta veeduría, porque aquí al parecer lo que se buscaba es que una veeduría pueda tener la finalidad de probar que el presidente no conocía y de ser lo contrario, entonces no tendría validez. Bien, nosotros, ¿qué es lo que hace una veeduría? Ve, ¿no es cierto? Ve un documento certificado, por Dios, certificado, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Ve un video certificado, es importantísimo, y dice, esto es lo que hay. Es decir, nosotros no podemos establecer falso testimonio porque lo que estamos diciendo no es que estas son las empresas de Fabricio Correa. Estamos diciendo que estas empresas son, según lo dice la Contraloría, del ingeniero Fabricio Correa Delgado. Que estas empresas han actuado ilegalmente, según lo dice la Contraloría. Eso es lo que hacen. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que se presenten este tipo de demandas, denuncias, acusaciones frente a los propios veedores cuando el presidente cree que ustedes están faltando a la verdad? Más allá de que en efecto, digamos, el presidente pueda tener la razón, pero el que una veeduría concluya algo que el presidente cree que está equivocado y entonces se presenten estas demandas. Digo, ¿cuáles son las consecuencias sobre quiénes más querrán ser veedores en procesos parecidos a estos? A ver, como ustedes han podido ver, nosotros no tenemos ningún motivo político. ¿Por qué no tenemos ningún motivo político? Porque nos hemos pasado 2 años investigando o viendo lo que está sucediendo.
¿Por qué nos hemos demorado tanto? Porque no nos querían dar los documentos. Ya, ha sido la pasión por este país lo que nos ha llevado a ir trabajando de poco en poco. ¿Qué es lo que hemos recibido? No un agradecimiento. Que eso es lo que merecemos. El señor presidente tendría que agradecernos por esa pasión que hemos puesto en esto. ¿Qué va a querer otra persona meterse en esto? ¿Para qué? Para salir como nosotros estamos saliendo. Sobre cómo están saliendo, veamos un reportaje que presentó Jacqueline Rodas en Televistazo a propósito de la situación de algunos de los otros veedores. José Quispe trabaja en un colegio de Quito. Es ingeniero en sistemas y en el año 2009 se presentó como candidato para vigilar la terminación de los contratos de Fabricio Correa con el Estado. El Consejo de Participación lo eligió por sorteo. Yo soy un ciudadano honesto, un ciudadano que me debo al trabajo, me debo al esfuerzo que yo hago diariamente. O sea, para mí todo esto es nuevo. Y obviamente que me asusta esta situación, me tiene preocupado de lo que me pueda pasar. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 3 años de prisión. Tengo una una bebita de 1 mes de nacido. Imagínense, si mi libertad llegase a ser cortada, ¿dónde quedaría mi familia? Otro de los veedores acusados por el presidente de la República es Gerardo Padilla, quien se siente perseguido y ahora se refugia en la casa de su hermana. Es injusto que nosotros nos traten como delincuentes, nos traten como malhechores. Si nosotros lo que hicimos fue denunciar algo que le estaba perjudicando al país. Y todos los funcionarios que suscribieron los contratos de una u otra manera, ahorita están en buenos puestos. Otros vueltas son hasta contratistas de las empresas. Gerardo está desempleado. Trabajaba en la Contraloría, pero dice que por participar en la veeduría fue despedido y no lo reciben en ningún otro lugar. Vino el asesor de Carlos Poli y me dijo: hermano, lo que pasa es que ya salió todo esto a la luz, el gobierno nos está molestando y Carlos no quiere. Y bajo este escenario, cierro con esto, ¿qué acciones ustedes esperan tomar? A ver, nosotros vamos, mi posición personal era no defenderlo. ¿Por qué? Porque es obligación del presidente defender a sus ciudadanos, es obligación del presidente respetar a sus ciudadanos y hacernos respetar. Él nos nominó. Él no tiene el derecho, él es un empleado público que tiene que protegernos. No lo podemos concebir a un presidente que en vez de cumplir con su labor nos esté persiguiendo. No, yo le he dicho al señor presidente, díganos, señor presidente, ¿a qué cárcel vamos? Pero por favor, haga algo por esa gente a la que su hermano no le ha pagado. Haga algo por esa gente a la que realmente se está muriendo de hambre. Créame, hay dramas en este asunto. ¿Sí? En vez de eso, nos está persiguiendo a nosotros. Nosotros vamos a la cárcel, pero haga algo por eso. ¿Pero van a hacer algo al respecto? Que era mi pregunta. Me refiero porque ha tenido una reunión usted con un miembro de la comisión. También esperan ir a la audiencia. Exactamente. Estamos a la asamblea. Estamos presentando todos los argumentos, más que legales, ¿no es cierto?, personales. Porque es un asunto personal, nos están matando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yendo a la Asamblea, yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha presentado un abogado viendo esto del doctor Román, a quien le agradezco profundamente, ¿no?, para defendernos gratuitamente. Muchas gracias, doctor Román. Bueno, ya veremos cómo concluye este caso. Nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo Pablo Chambers, coordinador de la veeduría que se creó para investigar, examinar los contratos del hermano del presidente.